Vamos a dar inicio al seminario web entonces. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Giovanni Pérez Santamaría. Trabajo como ingeniero de aplicaciones en la empresa Quimos S.A. Les doy nuevamente la bienvenida al seminario web que tiene como nombre Retos y Soluciones en la Medición de Mercurio en la Industria Minera. La agenda que vamos a manejar consta de 4 tópicos principales, los cuales son una introducción, vamos a hablar de las técnicas de muestreo, hablaremos también de los instrumentos y las aplicaciones de la instrumentación en diferentes áreas de análisis. Inicialmente les comento que Lumex es una compañía rusa, la cual lleva más de 25 años dedicada al desarrollo e investigación de instrumentación analítica para uso en el laboratorio. Básicamente Lumex se enfoca en entregar soluciones a los usuarios de una manera fácil y sencilla. Ese es el trabajo de Lumex, hacer que los sistemas de medición sean eficientes, sean rápidos, que no involucren costos adicionales, que sean generalmente de bajo costo de operación, como lo es los analizadores de mercurio. La forma de operación de la compañía sigue esta línea. Se dedican o hay un área de desarrollo y producción de la instrumentación analítica, se tiene un campo de aplicaciones, es decir, hay un grupo dedicado a la investigación y desarrollo de las aplicaciones en diferentes matrices para análisis de diferentes tipos de muestras. Adicionalmente, cuentan con instalaciones para realizar un entrenamiento. De esta forma, los usuarios pueden aprender a manejar los equipos de Lumex de una manera rápida, confiable. Y adicional a eso, algo muy importante que entrega seguridad y confianza al cliente es el soporte técnico a nivel mundial. Entonces esto es una garantía muy importante que tiene Lumex a la hora de hacer una distribución de los instrumentos de laboratorio. Lumex durante estos 25 años ha vendido más de 15.000 instrumentos en más de 90 países. Lumex cuenta con 4 sedes principales, las cuales son San Petersburgo, que es la sede principal, Beijing, Hamburgo y Vancouver. Acá en Vancouver pues es el sitio estratégico para cubrir toda la parte de las Américas. En esta diapositiva podemos ver algunos de los clientes más reconocidos que tiene Lumex en todo el mundo, como lo es Unido, Gazprom, Nestlé, Shell, BASF, Veolia, BP, PepsiCo, China Petroleum, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, Unilever y Petronas. Como se pueden dar cuenta, el campo de acción es bastante amplio. Si podemos observar, notamos que hay diferentes tipos de industrias, como lo es la industria del petróleo, industria de alimentos, agencias ambientales. Son diferentes tipos de industria, lo que habla de la versatilidad que tienen estos equipos a la hora de realizar un análisis. ¿Por qué hablamos del mercurio? Básicamente por 4 razones principales. El mercurio es altamente tóxico, ocurre acumulación en sistemas, en ecosistemas, puede pasar fácilmente a ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos y se puede transportar en la atmósfera de manera muy fácil. Adicional a eso, pueden ocurrir o ocurre bioacumulación en las cadenas alimenticias. Adicional a eso, pues todos conocemos los efectos adversos que tiene el mercurio en la salud. Básicamente es por estas razones
por las cuales Lumex se ha dedicado a desarrollar estos analizadores de mercurio, ya que el mercurio se considera un contaminante global. En esta presentación podemos observar las fuentes principales o emisiones globales antropogénicas reportadas en 2013. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes principales? La combustión de carbón, fundiciones de metales, producción de cemento, eliminación de desechos y en la industria minera, en la minería artesanal y a pequeña escala. Entonces vemos el impacto es cerca del 40% a nivel mundial sobre las emisiones antropogénicas que realizamos nosotros con la industria minera. Acá podemos observar un reporte global que se realizó en 2010, donde el impacto realizado por la minería a pequeña escala y artesanal fue del 37% en todo el mundo. Sin embargo, en las Américas, que es la imagen que estoy señalando en la parte inferior, ese impacto fue del 71%. Entonces, de acuerdo a la experiencia que hemos tenido, a los problemas que se han observado, como lo fue la enfermedad de Minamata, sabemos que el mercurio tiene un impacto muy, muy fuerte en la salud y el medio ambiente. Entonces, debido a esto, lo que buscamos es entregarles soluciones analíticas para poder realizar diferentes tipos de monitoreo, mediciones en diferentes tipos de muestras, para llevar a una mitigación del uso del mercurio, ¿sí? De una manera controlada. ¿Listo? Entonces, debido a las diferentes problemáticas que se presentaron en 2013 se realizó el convenio que recibe este nombre debido a la ciudad donde ocurrió esta catástrofe ambiental y de salud pública. Entonces, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es proteger la salud humana y el medio ambiente de las emisiones antropogénicas y compuestos de mercurio. ¿Qué se busca? Se busca hacer una reducción de la oferta y la demanda del mercurio, hacer una reducción del comercio internacional, hacer una reducción de las emisiones y liberación del mercurio, mejorar la capacidad de almacenamiento del sonido, pues nosotros sabemos que hay muchos dispositivos en los cuales, dispositivos electrónicos en los cuales se utiliza mercurio, ya que ofrece unas cualidades muy importantes para el almacenamiento de sonido, tiene diferentes aplicaciones. Sin embargo, pues lo que se busca es que estos productos dejen de circular. ¿Cuáles se van a prohibir en el 2020? Las baterías, excepto baterías de botón, las cuales son utilizadas en dispositivos médicos, ¿sí? Sin embargo, ya debe salir de circulación lámparas fluorescentes compactas, lámparas fluorescentes de cátodo frío, termómetros y dispositivos de presión arterial, jabones y cosméticos. Entonces, la idea es que, de acuerdo al convenio, ya en 2020 todos esos productos que contienen mercurio ya no deben contener mercurio. Para eso se deben realizar análisis de laboratorio donde se identifique cuál es la concentración. Actualmente hay unas normativas que establecen ciertos límites permisibles, ¿sí? La idea que es hacerles un seguimiento, un monitoreo, realizar los diferentes análisis para poder confirmar que estas concentraciones de mercurio están dentro de los rangos permitidos o sencillamente que no estén presentes en esos productos. En la zona de América del Sur, varios países se acogieron al convenio de Minamata. Actualmente hay 118 firmas, 98 ratificaciones. Entonces, los países Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, en 2013 se acogieron a este convenio. En Colombia se reglamentó, es decir, de manera legal
se estableció este decreto de ley bajo la ley 1658 de 2013, donde dice que a partir del 2018 el mercurio debe ser eliminado de todo proceso minero. Entonces ya no se debe usar. ¿Eso qué quiere decir? Que desde 2013 hasta 2018 han transcurrido 5 años. Ese es el tiempo límite para sacar el mercurio de los procesos de producción en la minería. ¿Sí? Entonces, básicamente es esa la información, pues ya creo que muchos de ustedes la deben conocer. Y adicional a esto, ya está en vigencia. En Colombia ya está en vigencia. Acabo de ver una pregunta donde dice que ya se cumplió el término. Sí, así es. Ya está en vigencia desde hace aproximadamente un mes. Entonces, con este convenio, ¿qué es lo que se busca? Realizar un control estricto sobre el mercurio, principalmente en las centrales eléctricas de carbón y calderas industriales, en la producción industrial de metal, en la incineración de residuos, fábricas de producción de cemento, minería de oro artesanal y a pequeña escala y en sitios contaminados, es decir, en sitios donde hubo quizá alguna catástrofe, evitar que ese mercurio vuelva a la atmósfera y continúe con el ciclo. Entonces, Lumex ha desarrollado este instrumento con el fin de poder hacer muestreos en diferentes tipos de materiales. Estas muestras pueden encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso. Entonces, en sólido podemos realizar análisis de suelos y sedimentos, rocas y minerales, muestras biológicas, productos alimenticios, drogas y cosméticos, cartuchos absorbentes, desechos sólidos, plásticos, entre otros. En líquidos podemos hacer muestreos de agua superficial, agua subterránea, agua potable, agua mineral, agua residual, petróleo crudo, combustibles líquidos, desechos líquidos, ¿sí? Y en aire podemos hacer monitoreo de aire, monitoreo de un lugar donde se considere que ha ocurrido una catástrofe ambiental, control de mercurización, es decir, se puede hacer un proceso de seguimiento, separación de materiales de desecho, gases industriales y de combustión, pilas de gas, gas natural y gases volcánicos. Entonces, vamos a hablar un poco cómo funciona este instrumento, ya que el instrumento cuenta con corrección de fondo Siemens, ¿sí? Por eso es tan versátil, tan selectivo y tan eficiente. Entonces, ¿en qué consiste este proceso? Sencillamente, el instrumento cuenta con una lámpara de mercurio, ¿sí? La cual es puesta en un campo magnético. Una vez la radiación es emitida, el campo magnético hace que la línea de resonancia de 254 nanómetros se desdoble en lo que se conoce como triplete Siemens para la línea de mercurio. Se va a desdoblar en 3 componentes, las cuales son sigma negativo, pi y sigma positivo. Esta radiación pasa a través de un polarizador. Antes del polarizador, la radiación viaja en todas las direcciones. Una vez pasa por el polarizador, esta radiación es orientada en un sentido, ¿sí? Entonces, acá tenemos la componente positivo y acá la componente sigma negativo. Posterior a ello, la radiación ingresa a la celda que se llama celda multicamino. Esta celda es un arreglo óptico, el cual es equivalente a tener una celda de 10 metros. Inicialmente los instrumentos, cuando se estaban desarrollando, tenían esa longitud en la parte experimental. Luego, el grupo de investigadores de Lumex realizó esta modificación para hacer el equipo compacto y pequeño. Entonces, ¿qué proporciona esta celda? Nosotros sabemos que cuanto mayor es el paso óptico, mayor es la sensibilidad. Entonces, esta celda garantiza un paso óptico equivalente a 10 metros.
Una vez la radiación interactúa con la materia en la celda multicamino, llega a un detector. Ese detector es un detector selectivo, el cual es exclusivamente selectivo para la componente sigma negativo y sigma positivo. Por lo tanto, la componente pi es obviada, ¿sí? Eso hace que el instrumento sea tan selectivo. Acá vemos una representación del funcionamiento del detector. Vemos acá el caso cuando no se tiene una muestra, ¿sí? Cuando no hay vapor de mercurio en la celda. Vemos que la componente sigma negativo es, la intensidad de esa componente es similar a la componente sigma positivo. Cuando hay mercurio presente, exclusivamente la componente sigma negativo cambia de intensidad y la componente sigma positivo permanece constante. De esa manera se logra hacer la diferenciación. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que ocurre una diferenciación entre la componente sigma negativo con la sigma positivo, quiere decir que asimismo ha incrementado la concentración de vapor de mercurio en la celda multicamino. En este caso, vemos cuando hay una interferencia. Entonces, la componente sigma negativa tiene la misma intensidad de la componente sigma positivo, pero esa intensidad es diferente a la inicial. De esa manera, el instrumento reconoce cuando es una señal de interferencia, una absorción atribuida vapor de mercurio. Y acá, que es el caso típico, que es lo que generalmente siempre se encuentra, es vapor de mercurio en la celda multicamino con presencia de algún interferente. Entonces, de la misma forma que explicamos anteriormente, la diferenciación de la componente sigma negativo es exclusivo para la absorción de mercurio, ¿sí? Y la componente sigma positivo es exclusiva para las interferencias. Por lo tanto, la distancia que hay entre la componente sigma positivo y sigma negativo nos da la información de qué concentración de mercurio está presente. Las características principales de los analizadores de mercurio son que cuentan con corrección de fondo Siemens, tiene la celda multicamino con una longitud efectiva de 10 metros, que era lo que les explicaba hace un momento, un rango dinámico muy amplio de hasta 5 órdenes de magnitud, una celda de calibración incorporada, lo cual hace fácil la validación, no permite el contacto con vapor de mercurio tóxico. Adicional a eso, el muestreo realmente se puede hacer de manera directa, se puede colocar sencillamente la muestra dentro del instrumento de acuerdo al accesorio que se esté utilizando sin un tratamiento previo. O sea, esto nos garantiza un análisis muy rápido. Es multifuncional también, entonces permite en gases realizar un monitoreo continuo, es decir, monitoreo en tiempo real. Podemos sencillamente encender el instrumento, dirigir la zona de muestreo al punto que queremos observar, ya sea un contenedor de basura, ya sea el ambiente por donde estamos caminando en un parque, ya sea en el interior de una mina, ya sea donde quieras realizar ese monitoreo de mercurio, sencillamente enciendes el instrumento y escoges la selección de muestreo en tiempo real y el instrumento te va a empezar a dar la información con un tiempo de integración de datos de 1 segundo. Eso lo hace supremamente rápido y eficiente. Acá vemos los diferentes modelos o la familia de analizadores de mercurio de la serie RA915. Entonces, ese es el modelo típicamente más utilizado, más vendido y muy apreciado, ya que es pequeño, eficiente, rápido, portátil, y estos son accesorios acoplados a este modelo. Este ya es un modelo que permite hacer monitoreo sin que una persona esté atendiendo el puesto de mando, ¿sí? Que no esté presente, sino que sencillamente se hace el monitoreo de aire por un tiempo prolongado. Pero entonces este modelo ya no es portátil, este modelo es para que permanezca en un lugar fijo. Se utiliza mucho en procesos de control de calidad.
Y acá observamos el módulo, que es un accesorio adicional para hacer el muestreo de líquidos. Este es para hacer muestreo de sólidos. ¿Qué características tiene el modelo RA915 Lite? Entonces, simple de operar, completamente automatizado, móvil, bueno para trabajar en campo, un rango de detección de 100 a 3 millones de litros por metro cúbico, no tiene efecto de memoria, un segundo de tiempo de respuesta, bajo mantenimiento, sencillamente el mantenimiento está limitado a cambiar el filtro de polvo y el filtro de aire, según sea el caso. Este modelo RA915M es un modelo, desde mi punto de vista, es el más interesante de todos por la versatilidad, por el rango tan amplio que tiene de trabajo. Entonces, este modelo es simple de operar, es bueno para el campo y el laboratorio. ¿Eso qué quiere decir? Que lo puedes trabajar de manera portátil y también lo puedes trabajar conectado a un computador en el interior de un laboratorio. Entonces, es muy versátil. Rango de detección ultra bajo, de 2 a 20.000 ppts o nanogramo por metro cúbico para aire. Tiempo de respuesta de un segundo. El modo de operación en tiempo real, como les mencionaba hace un momento. Podemos hacer determinación directa de mercurio en líquidos, matrices sólidas, con tiempos de detección de 60 segundos, sin necesidad de preparación de muestra, sin uso de químicos peligrosos o cilindros de gases, que generalmente es como suelen funcionar la mayoría de los equipos que hay en el mercado. Al igual, tiene un bajo costo de mantenimiento, sencillamente se limita a cambiar el filtro de polvo y el filtro de aire, según sea necesario. En esta imagen podemos observar en campo está siendo utilizado el instrumento. Entonces, sencillamente, el instrumento se enciende, se escoge el modo de monitoreo en tiempo real y se apunta con la manguerita que observamos acá a la zona específica donde queremos hacer el muestreo. Ahí se entrega la información en tiempo real sobre los datos que está observando el analizador. Lo mismo pasa en esta imagen, se está haciendo un control al interior de una planta, la concentración de mercurio al interior de esta planta. Entonces, se puede utilizar como respuesta a emergencias de derrames de mercurio, control de mercurización, supervisión de un lugar de trabajo, control de la contaminación del equipo. Se utiliza para hacer monitoreo o higiene industrial y topografía de seguridad, inspección y detección de desechos peligrosos, fabricación, eliminación y reciclaje de lámparas fluorescentes. Eso entre muchas otras aplicaciones que él tiene. Acá vemos un ejemplo donde está el equipo instalado en una planta de incineración de residuos en Alemania. Entonces, este es el modelo que no requiere atención, sino que sencillamente se instala, se adquiere la data y luego tranquilamente se puede hacer el procesamiento de la información. Es el modelo RA915 AMFG para hacer monitoreo de mercurio en plantas. Esta imagen es, digamos que, similar con el instrumento instalado haciendo el monitoreo. El propósito es detectar desechos que contienen mercurio antes de que se realice la incinerización de los materiales que se quieren fundir. Acá vamos a ver de manera detallada algunos de los componentes del instrumento. Entonces, este se conoce como Pyro 915, este es el controlador del módulo de descomposición térmica. Acá encontramos la celda óptica y el atomizador. Este es el espectrómetro como tal, el cual eh, tiene el funcionamiento descrito en las diapositivas anteriores. La lámpara de mercurio, la celda multicamino, el detector, todo esto está acá en el espectrómetro.
que se conoce como RA915M. Y tenemos la opción de poderlo conectar al software, a un computador, para poder hacer la trata de los datos. Entonces, ¿qué tipos de muestras podemos analizar? En sólidos podemos analizar suelos, sedimentos, alimentos, carbón, petróleo, combustibles, cenizas, lodos, yesos, etc. En líquidos podemos analizar aguas de proceso, aguas residuales, combustibles líquidos, aguas potables. Podemos también realizar análisis de cartuchos absorbentes bajo la metodología EPA 30B. Básicamente son estas las características que tiene el analizador, la versatilidad que tiene para. ¿Cómo es el modo de operación? Entonces, es muy sencillo. ¿En qué consiste? Esta se conoce como cuchara de muestreo, ¿sí? Lo que se tiene que hacer es pesar la muestra o medir el volumen de muestra que va a ser analizado. Luego, se coloca la cucharita dentro del atomizador y prácticamente al instante empezamos a observar la data, cómo empieza a formarse la señal de vapor de mercurio. Entonces es adquirida la data a través del software de control. Acá vemos la representación interna, como esa cargador, una vez ingresa sencillamente hay un proceso de descomposición térmica, el cual es asistido por un flujo de aire. Se manejan diferentes modos de temperatura, las cuales pueden ir desde 100 hasta 800 Celsius. Tenemos un todos los gases y residuos que se generan en el proceso, y acá está la celda óptica, la cual está calentada a una temperatura de 70 grados con el fin de garantizar que el vapor de mercurio permanezca en estado gaseoso. Entonces, y acá lo que observamos es el haz de radiación, el cual pasa a través de la celda. Lumix ha desarrollado diferentes modos de operación para las rampas de temperatura. Todas las muestras no se atomizan de la misma manera a la misma temperatura. Entonces para ello, Lumix ha desarrollado estos diferentes modos de análisis, los cuales pueden empezar a una temperatura de temperatura donde puede incrementarse hasta 500, luego hay una rampa mucho más elevada que puede llegar hasta los 700 grados, y estas rampas lo que permiten es que, dependiendo del tipo de muestra que yo esté analizando, ya sea una muestra biológica, ya sea un suelo y demás, pues la atomización del mercurio se dé de una manera muy eficiente. El software de control del instrumento es el software Rapid. Entonces es un software súper sencillo de manejar, ¿sí? Básicamente funciona con una conexión USB desde el computador al analizador. Eh, la única información que debemos colocar es la cantidad de muestras colocando, y sencillamente el software nos va a empezar a mostrar los diferentes señales que a medida que se van colocando inicialmente los estándares de concentración conocida, con los cuales se crea la curva de calibración y posteriormente se realiza el análisis de las muestras. Entonces, el software pues, es una herramienta muy poderosa para todo el tema de adquisición de datos y procesamiento de los mismos para la generación de reportes. Entonces, acá podemos ver un gráfico, una curva que
Básicamente la interfaz es muy amigable, muy sencilla de manejar. Adicional a eso, como les comenté, el instrumento también puede ser manipulado sin necesidad de utilizar el software. Y de esta manera finalizaríamos la presentación. Pues, pasaríamos a la sesión de preguntas. Así que preguntas tienen, por favor, nos las hacen saber. Ok, nos están haciendo una pregunta, Gustavo Andrés nos consulta el costo de los instrumentos. Básicamente, esta parte la estamos atendiendo con las personas de ventas del área comercial de Quimos. Alguno de las personas presentes podría regalarnos la información aproximada, pues igual el precio va a variar de acuerdo a la configuración, los accesorios que desees adquirir el instrumento. Entonces, ya te vamos a contestar esa pregunta. Nos consulta Juan José sobre la calibración de los equipos. Entonces, anteriormente o durante la presentación mencionamos que él cuenta con una celda interna. Entonces, el equipo se le hace una verificación periódica, típicamente es anual, donde se evalúa las condiciones de operación del equipo. Entonces, más que una calibración, es una calificación de desempeño. Es eso lo que se realiza con estos instrumentos. Adicional a ello, para que los usuarios estén confiados de los resultados que están obteniendo, entonces hay una opción donde se puede ejecutar un test, como un autotest, donde se verifica el estado del equipo. ¿Sí? Eso lo pueden realizar de manera muy sencilla a partir del menú y sencillamente escogen la opción de test de verificación y corren una pequeña prueba que dura aproximadamente un minuto. De esa manera ustedes pueden verificar que el instrumento está funcionando de manera correcta. Bueno, para la persona que consultó sobre el precio, un asesor se va a comunicar con usted y le entregará la información detallada, ¿vale? En ese instrumento no se utiliza ningún tipo de gas, entonces, como lo mencionamos durante la presentación, básicamente él cuenta con una bomba de succión, o sea, él trabaja con aire, no requiere ningún gas. Entonces, él trabaja con una bomba de aire durante los análisis y ese aire pasa a través de unos cartuchos y los cartuchos lo que buscan es hacer una purificación de ese aire, el cual va a ingresar al instrumento y con ese aire es con el que el instrumento trabaja. Durante los procesos de calificación, nosotros utilizamos un estándar trazable de mercurio, ¿sí? Trazable NIS, para hacer la preparación de las curvas de calibración y básicamente eso es lo único que necesitamos. Adicional a eso medimos los parámetros de flujo y demás, para ello utilizamos un rotámetro, utilizamos un termigrómetro para monitorear las condiciones ambientales bajo las cuales se está haciendo el análisis, pero el instrumento como tal no requiere de gases para su funcionamiento. ¿Cuánto tiempo dura la batería del módulo?
Entonces, generalmente esta batería del módulo portátil dura aproximadamente 8 horas, tiene 8 horas de autonomía. Haz de cuenta que eso es similar a un teléfono, a un teléfono celular. Entonces, tiene su tiempo de autonomía y pues básicamente a medida que va trabajando, pues va empezando a descargarse. Que es importante que nunca vayan a dejar apagar el instrumento de una manera forzosa. Entonces, cuando llegue a un 15%, sencillamente se coloca a cargar nuevamente. Pero la autonomía de la batería es de aproximadamente 8 horas. Bernardo Ranieri está consultando sobre los precios de los accesorios de sólidos y líquidos. Entonces, al igual, un asesor te contactará y te dará toda la información sobre el tema de los precios. Edna Lorena nos consulta si la curva de calibración para sólidos, por ejemplo suelos, se realiza a partir de patrones líquidos o se usa una matriz limpia, un suelo. Básicamente se puede trabajar de las dos maneras. Tú puedes utilizar un patrón si tienes ese patrón de suelo de concentración conocida y demás, lo puedes utilizar. Lumex tiene esos estándares, esos patrones, es decir, un estándar con una concentración conocida y tú puedes crear tu curva de calibración de una manera muy sencilla y es creándola a partir de la adición por peso. ¿Qué quiere decir eso? Puedes crear una curva de calibración donde vamos a suponer 3 puntos. Entonces, inicialmente colocas 5 miligramos, luego colocas 10 miligramos y luego colocas 15 miligramos. Así puedes realizar la curva. O adicional a eso, también puedes usar un suelo que esté libre de mercurio y lo dopas con concentraciones conocidas del estándar líquido. Que el cliente realizar la curva de calibración. Típicamente, como procedimiento analítico, lo que se recomienda es que la curva de calibración sea preparada bajo las cuales se va a realizar el análisis. ¿Aló? Con las preguntas. Íbamos en la pregunta donde se menciona que cada cuánto es conveniente realizar la curva de calibración. Lo recomendado es, antes de cada análisis, se puede realizar la curva de calibración. Sin embargo, si tienes una curva de calibración anterior, la puedes utilizar sin ningún problema. Lo único que debes tener en cuenta es que las condiciones bajo las cuales realizaste las mediciones iniciales pueden haber cambiado entre un día y otro, entre una sesión y otra. Básicamente es eso. Pero debido a las ventajas que tiene el instrumento con respecto a los tiempos de respuesta, trazar una curva de calibración no tarda más de 5 minutos, 10 minutos máximo, dependiendo de los estándares que estés utilizando, de los niveles que estés utilizando para la curva de calibración. Sí, claro, esos instrumentos, Francisco nos consulta si se puede medir mercurio en gas natural directamente desde el ducto. Entonces, sí se puede hacer un monitoreo de gas directamente, es escoger el modo de análisis para que pueda el monitoreo. Sin embargo, lo que hay que adecuar es la forma bajo la cual se va a empezar a adquirir esto lo que se tiene que realizar, de que sea de una manera segura, de todo el tema de la instalación del instrumento, para que puedas hacer el monitoreo, si es posible que puedas realizar el monitoreo directamente.